Lo que estás a punto de ver proviene de fuentes no autorizadas y contiene información que ha sido deliberadamente suprimida. Este video podría revelar secretos que nunca debieron salir a la luz. Se recomienda discreción. Una vez veas este material, no podrás olvidarlo. Procede bajo tu propia responsabilidad. Desde que era niño, siempre soñé con viajar a lugares remotos, descubrir secretos ocultos bajo capas de historia, y por qué no, de hielo. Cuando recibí la llamada para unirme a la expedición científica en la Antártida, supe que era una oportunidad única. Había pasado años estudiando geofísica en condiciones extremas, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. El vuelo hacia la base polar fue tranquilo. Éramos un grupo diverso: geólogos, arqueólogos, biólogos, y yo, Sebastián Valdés, el encargado de analizar las extrañas lecturas magnéticas que los satélites habían detectado en la región. No había información precisa, solo picos de energía y temperaturas anómalas en una zona remota, a cientos de kilómetros de cualquier otra expedición registrada. Por eso estábamos ahí, para descifrar qué estaba ocurriendo. El frío era abrumador. Al aterrizar en la base, un complejo temporal montado para nuestra misión, sentí que el viento me cortaba la piel como cuchillas invisibles. Todo era blanco, un vacío helado que se extendía en todas direcciones. Después de unas horas de instalación, el equipo comenzó a desplegar el equipo de medición. Mi trabajo consistía en calibrar los sensores y preparar las antenas que captarían las señales provenientes de la anomalía que habíamos venido a investigar. Al tercer día, recibimos las primeras lecturas. Los datos indicaban algo fuera de lo común. No solo eran picos de energía, sino patrones regulares que parecían indicar la presencia de un objeto artificial bajo el hielo. Por la frecuencia de las señales y su consistencia, no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. El grupo se reunió en la tienda principal y todos intercambiamos miradas de incredulidad y emoción. Podría ser algún tipo de estructura enterrada, o tal vez restos de alguna expedición perdida hace décadas. Decidimos avanzar hacia el lugar exacto desde donde se emitían las señales. La marcha fue dura. El viento se arremolinaba en ráfagas que nos cegaban, y las temperaturas bajaban más de lo esperado. Tras horas de caminar en fila india, guiándonos solo por el GPS, llegamos a una zona donde el hielo parecía diferente. Era más oscuro, casi como si algo debajo estuviera absorbiendo la luz. Al examinar la superficie con uno de los instrumentos térmicos, noté un cambio brusco de temperatura. Algo grande estaba justo debajo de nosotros. Fue entonces cuando uno de los geólogos, Roberto, llamó mi atención. «Sebastián, ven a ver esto». Me acerqué y lo vi. Bajo una capa delgada de hielo, se distinguía un borde metálico. Era imposible. En medio de la nada, bajo kilómetros de hielo, había una estructura claramente artificial. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Empezamos a excavar, quitando el hielo con cuidado para no dañar lo que fuera que estuviera allí. Poco a poco, la estructura fue revelándose. Una puerta de metal colosal, de al menos 5 metros de alto y 2 de ancho, con extraños símbolos grabados en su superficie. Ninguno de nosotros había visto algo similar antes. Los símbolos eran intrincados, líneas que se entrelazaban formando figuras geométricas que desafiaban toda lógica. Además, la superficie no presentaba signos de oxidación, como si el tiempo no le hubiera afectado en absoluto. Mientras tomábamos fotografías y muestras, algo inquietante ocurrió. Nuestros dispositivos de comunicación empezaron a fallar, emitiendo estática y señales distorsionadas. Las brújulas giraban sin control. Me esforcé por mantener la calma, pero una sensación extraña comenzó a invadirme. Era como si estuviéramos siendo observados. Esa noche, en la base, el ambiente se sentía tenso. Algunos de los miembros del equipo, especialmente los más jóvenes, comenzaron a preguntarse en voz baja qué significaba todo esto. ¿Cómo era posible que una estructura de esas características estuviera ahí,
en uno de los lugares más inhóspitos y desolados del planeta. No teníamos respuestas, pero sabíamos que debíamos continuar. El último registro que revisé antes de acostarme mostraba un pico de energía proveniente de la puerta. Era constante, como si algo detrás de ella siguiera activo. Intenté dormir, pero no pude evitar sentir que algo estaba mal. Esa estructura no debía estar allí, y mucho menos emitiendo esas señales. Lo que no sabía en ese momento era que abrir esa puerta cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo. El día siguiente amaneció con un cielo gris plomizo que parecía aplastarnos bajo su peso. No habíamos dormido bien, la inquietud se había instalado en el campamento. Aunque nadie lo admitía abiertamente, algo en esa puerta metálica nos había afectado. No era solo el misterio de su origen, era la sensación de estar ante algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Decidimos volver al lugar. El equipo estaba ansioso por continuar con la investigación, aunque había una tensión palpable entre nosotros. La puerta seguía allí, inamovible, como una centinela antigua guardando un secreto que no habíamos sido capaces de descifrar. Los símbolos que cubrían su superficie eran desconcertantes. Algunos pensaban que se trataba de una civilización perdida, otros especulaban sobre la intervención de antiguos humanos. Yo, sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la idea de que esto no era obra nuestra, no de este planeta. Roberto, el geólogo, intentó un análisis del metal. Tras tomar muestras con un equipo portátil, su rostro cambió cuando vio los resultados. Este material no existe en ninguna tabla periódica conocida, dijo en voz baja. Nadie dijo nada, pero el aire se cargó de una tensión más densa aún. Mientras continuábamos trabajando en la superficie de la puerta, uno de los arqueólogos, Elena, notó un patrón. Los símbolos no eran solo decorativos, parecían tener una función. Es como un código, un tipo de mecanismo, dijo, apuntando hacia una línea de símbolos que se repetían en intervalos regulares. Aunque no entendíamos su significado, sabíamos que era más que simple decoración. El viento comenzó a intensificarse, obligándonos a acelerar nuestro trabajo. Después de horas de intentar activar lo que parecía un mecanismo oculto, decidimos probar algo más. Era arriesgado, pero no teníamos otra opción: aplicar una carga de energía sobre la puerta. Conectamos uno de los generadores que habíamos traído para la misión. La idea era enviar un pulso eléctrico y observar si ocurría alguna reacción. Encendí el generador mientras todos se apartaban, observando con atención. Apenas un segundo después de que la carga alcanzara la puerta, ocurrió lo impensable. Un zumbido grave y profundo resonó desde las profundidades del hielo. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una vibración que hizo que el suelo temblara bajo nuestros pies. La puerta, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a moverse lentamente. Primero fue un leve crujido, como si el metal se estuviera desperezando tras milenios de inactividad. Luego, se abrió de manera progresiva, dejando al descubierto un oscuro pasadizo que descendía hacia el interior de la Tierra. El aire que emergió de su interior era frío, mucho más de lo que habíamos sentido en el exterior. Pero había algo más, una sensación sofocante, como si estuviéramos inhalando siglos de secretos olvidados. Nadie se movía. Estábamos congelados, no por el frío, sino por el miedo y la sorpresa. Yo fui el primero en romper el silencio. Tenemos que ver qué hay adentro. Aunque lo dije en voz alta, en mi mente resonaban dudas. Era como si cada fibra de mi ser me estuviera diciendo que no lo hiciera. Equipados con linternas y cámaras, entramos en fila, lentamente. El pasadizo era angosto al principio, pero pronto se ensanchaba en un corredor más amplio. Las paredes, lisas y brillantes, no eran de metal, pero tampoco parecían piedra. No emitían ningún reflejo. Absorbían la luz de nuestras linternas como si estuvieran hechas de alguna sustancia alienígena. Mientras avanzábamos, noté que el aire se hacía más denso.
y que el zumbido sordo de la puerta había quedado atrás. El silencio era absoluto, roto solo por nuestras pisadas y nuestras respiraciones contenidas. Nos detuvimos frente a lo que parecía una especie de sala central. No tenía ventanas ni puertas adicionales a la vista, pero lo que más nos sorprendió fue lo que estaba en el centro. Un pedestal con una esfera brillante, suspendida en el aire. La esfera emitía una luz suave, pulsante, como si estuviera viva. Ninguno de nosotros se atrevió a tocarla. Estábamos perplejos. Elena intentó registrar todo en su cámara, pero en ese momento, todas las luces se apagaron. El generador seguía funcionando afuera, pero nuestras linternas y cámaras dejaron de responder. Nos quedamos en la oscuridad, atrapados dentro de ese lugar desconocido. Fue entonces cuando lo sentimos. No estábamos solos. Un leve movimiento en el aire, como una corriente que no pertenecía a nosotros, hizo que todo mi cuerpo se tensara. Algo, o alguien, nos estaba observando desde las sombras. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Sin decir nada, supimos que habíamos activado algo al abrir esa puerta, y ese algo estaba empezando a despertar. El silencio era sofocante. Nuestras linternas y cámaras, aún apagadas, nos habían dejado sumidos en la oscuridad absoluta. Podía sentir el pulso de mi propio corazón resonando en mis oídos, mientras mis ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. La esfera seguía allí, flotando en el aire, iluminando débilmente el centro de la sala. Pero había algo más en la oscuridad, algo que no veíamos, pero que claramente estaba con nosotros. Roberto fue el primero en hablar, con la voz temblorosa. ¿Escucharon eso? Nadie respondió, pero todos sabíamos a qué se refería. El aire había cambiado. Había una presencia innegable. Un sonido leve, casi imperceptible, como un murmullo lejano. Resonaba desde las paredes, pero no podíamos identificar su origen. Decidimos retroceder lentamente. Cada paso hacia la salida parecía más largo que el anterior, como si el pasillo se estuviera estirando. Mientras caminábamos, el zumbido en el aire se intensificaba, hasta que de pronto, la esfera brilló con mayor intensidad, iluminando la sala por completo. Fue entonces cuando lo vimos. A un lado de la sala, una silueta alta y delgada se perfilaba contra la luz. No era humana. Su figura era esbelta, con extremidades largas y una cabeza ovalada que nos miraba, o al menos eso creíamos. Estaba inmóvil, pero su mera presencia nos congeló de terror. El instinto nos gritaba que huyéramos. Sin pensarlo, dimos media vuelta y corrimos hacia la salida. No sé cómo encontramos el camino, pero en pocos minutos estábamos de regreso en la superficie, jadeando, con el viento helado azotándonos la cara. Ninguno de nosotros dijo una palabra. No era necesario. Sabíamos que habíamos despertado algo. Al regresar a la base, las comunicaciones seguían fallando. Intentamos contactar con el equipo central en la Antártida, pero la interferencia persistía. Parecía que la presencia que habíamos encontrado en el interior de la puerta estaba afectando más de lo que imaginábamos. Esa noche, mientras intentaba dormir, una idea se instaló en mi mente. Lo que habíamos encontrado no era solo una base alienígena, era una advertencia. La noche fue interminable. Me tumbé en mi cama cubierto por una manta que no lograba calentarme del todo, sintiendo un nudo en el estómago que no me dejaba descansar. Las imágenes de aquella silueta seguían danzando en mi mente, como un eco inquietante que se negaba a desaparecer. No podía evitar preguntarme qué era, y más importante aún, qué quería de nosotros. A la mañana siguiente, el equipo estaba visiblemente afectado. Algunos no podían ocultar su inquietud, mientras que otros se mostraban en estado de negación. Nos reunimos para discutir nuestra próxima movida. Roberto, más racional que el resto, propuso que debíamos volver a la puerta, asegurando que solo así podríamos entender lo que habíamos encontrado. Pero otros, incluyendo a Elena, estaban en desacuerdo. ¿Qué más necesitamos saber?
Ya sabemos que no estamos solos aquí, dijo con una mirada llena de preocupación. A pesar del debate, decidí que teníamos que ir. No solo por la ciencia, sino porque la curiosidad me consumía. Algo en mi interior me decía que la respuesta estaba en esa esfera brillante, y no podía ignorar el impulso. Así que, después de largas horas de discusión, acordamos regresar al pasillo. La atmósfera era diferente. La luz del día apenas llegaba a penetrar la densa capa de nubes sobre nosotros. Equipados nuevamente con linternas y cuadernos, nos dirigimos a la estructura, conscientes de que esta vez algo sería diferente. Al llegar, la puerta seguía abierta y el silencio se sentía aún más abrumador que antes. Entramos con cautela, cada paso resonando en la inmensidad de la sala. La esfera aún flotaba en el centro y los símbolos en las paredes parecían más vivos, como si hubieran cobrado energía. Pero no había señales de la silueta que habíamos visto. ¿Había sido una ilusión? ¿O se había ocultado en alguna parte de ese lugar? Roberto se acercó a la esfera como atraído por un imán. Necesitamos entender su funcionamiento, murmuró. Mientras él intentaba examinarla, yo me quedé a unos pasos de distancia, observando con recelo. De repente, la esfera comenzó a vibrar y un haz de luz se proyectó hacia la pared opuesta. Las imágenes brillantes que aparecieron eran escenas de una civilización antigua, ciudades flotantes, tecnología avanzada y una guerra devastadora que parecía desatarse. Nos quedamos boquiabiertos ante la proyección. Era un mensaje, un relato que se desplegaba ante nosotros. Las imágenes mostraban un mundo donde seres similares a la silueta que habíamos visto coexistían con humanos. Pero la escena cambió rápidamente, mostrando a esos seres huyendo de algo, una sombra oscura que se abalanzaba sobre ellos. La luz de la esfera parecía captar su terror, sus luchas, sus esperanzas. Elena rompió el silencio. «Esto es una advertencia», dijo, con la voz temblorosa. «Nos están diciendo que lo que encontramos aquí es peligroso». La sensación de que estábamos siendo observados regresó con fuerza. Estábamos siendo testigos de un pasado que no entendíamos, y era obvio que había un precio por conocerlo. De pronto, el haz de luz se apagó, y la sala quedó sumida en la oscuridad. El aire se volvió denso nuevamente, y el zumbido que había sentido antes reverberaba en el espacio. Algo había cambiado. No solo habíamos despertado un eco del pasado, sino que ahora éramos parte de él. El silencio se hizo casi ensordecedor tras la proyección. Me encontraba paralizado, atrapado entre la fascinación y el terror. Aquellas imágenes habían dejado una huella imborrable en mi mente. Era evidente que no éramos los primeros en estar allí, y lo que habíamos descubierto era solo la punta del iceberg. La esfera brillaba tenuemente, como si esperara que diéramos el siguiente paso. Roberto, recuperando la compostura, se acercó de nuevo a la esfera. «Hay que intentar activarla nuevamente», sugirió, su voz llena de determinación. Elena lo miró con preocupación, pero el impulso científico era demasiado fuerte para resistir. Yo sabía que el riesgo era alto, pero la curiosidad me superaba. Con un gesto afirmativo, Roberto conectó de nuevo el generador. La energía fluyó y, al instante, la esfera vibró en respuesta. Esta vez, la luz que emitía fue más intensa, llenando la sala con un resplandor que casi parecía vivo. Con un nuevo haz, comenzó a proyectar más imágenes, pero en esta ocasión eran diferentes. El rostro de un ser se manifestaba, una criatura alargada, de grandes ojos oscuros, mirándonos. Su expresión era indescriptible, pero en su mirada había una mezcla de angustia y desesperación. Elena, temblando, tomó un paso atrás. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Nos está advirtiendo o llamando?». La respuesta no estaba clara, pero lo que veía era innegable. Aquella entidad parecía comunicarse con nosotros, y sentí una conexión inexplicable, como si pudiera escuchar nuestras preguntas. Una corriente de aire frío atravesó la sala, provocando que el vello de mis brazos se erizara.
La esfera, al parecer, respondía a nuestra presencia. Era como si nuestra energía estuviera resonando con la suya. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando un mapa estelar que parecía familiar, un lugar en el espacio que marcaba un punto específico. «Eso es», murmuré, intentando recordar las cartas astronómicas que habíamos analizado en el pasado. «Ese es el sistema solar. Hay algo ahí». En el centro del mapa, una estrella pulsante brillaba con fuerza, como si estuviera viva. Roberto comenzó a tomar notas, mientras yo trataba de entender lo que esto significaba. ¿Era un destino? ¿Un refugio? La esfera, ahora brillando intensamente, parecía absorber nuestra atención, y de repente, el murmullo que había sentido antes se intensificó, llenando la sala con un sonido casi musical. Era hipnótico, una melodía que nos envolvía, pero que también generaba un profundo sentimiento de incomodidad. Sin previo aviso, la esfera dejó de proyectar imágenes y la luz se extinguió de golpe. El murmullo cesó y un profundo silencio nos envolvió. Fue un silencio que ahogaba, un momento en el que el aire pareció volverse espeso. En ese instante, nos miramos entre nosotros, sintiendo que habíamos cruzado un umbral que no podríamos retroceder. Era evidente que la esfera había compartido algo con nosotros, un secreto profundo que no comprendíamos del todo. Sin embargo, el regreso a la superficie ya no era una simple opción, sino una necesidad urgente. Teníamos que entender lo que habíamos activado, no solo por nuestra seguridad, sino por la del mundo exterior. Con la decisión tomada, comenzamos a escalar hacia la salida, sintiendo que la atmósfera era más pesada que antes. Cuando finalmente emergimos, el cielo había cambiado. Las nubes se habían dispersado, dejando ver un sol tenue que apenas iluminaba el paisaje blanco. Sin embargo, el aire era diferente, cargado de electricidad, y el viento parecía llevar consigo un eco de las advertencias que habíamos recibido. El sol brillaba en el horizonte, pero su luz apenas calentaba el helado ambiente. Mientras salíamos de la base, la atmósfera se sentía diferente, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Aún resonaban en mi mente las imágenes y los sonidos que habíamos presenciado. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué estaba intentando advertirnos aquella esfera? Al llegar a la estación, la tensión era palpable. Los demás miembros del equipo nos recibieron con miradas inquisitivas. Sabían que habíamos estado en el interior de la estructura, y la curiosidad se mezclaba con un palpable sentido de alarma. ¿Qué sucedió allá adentro?, preguntó Carla, una de nuestras ingenieras. Su expresión mostraba preocupación, y sentí que era nuestra responsabilidad compartir lo que habíamos descubierto. Nos reunimos en la sala de control, donde la pantalla de monitoreo mostraba patrones de interferencia en las comunicaciones. «Parece que estamos teniendo problemas para contactarnos con el cuartel general», dijo el capitán, su voz grave llenando el espacio. «Hay un ruido de fondo inusual que no habíamos registrado antes». La frase resonó en mí, y supe que debíamos contarles sobre la esfera y la presencia que habíamos sentido. Después de compartir nuestra experiencia, el ambiente se tornó aún más inquietante. «No puede ser solo una coincidencia», murmuró Roberto, mientras revisaba los datos. «La interferencia ha aumentado desde que entramos a esa estructura». Cada palabra parecía intensificar la tensión en la sala. ¿Podría la esfera ser la causante de todo esto? El capitán tomó un respiro profundo. «Necesitamos más información. Debemos volver y analizar lo que encontramos», dijo, decidido. Su orden resonó con fuerza en mi mente. Volver a la base alienígena era un riesgo, pero también era nuestra única oportunidad para entender lo que estaba sucediendo. Poco después, comenzamos a prepararnos para regresar. La emoción y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Mientras revisábamos nuestro equipo, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Sabía que había algo más en esa esfera, un mensaje esperando ser descifrado. Al llegar nuevamente a la puerta, el ambiente era tenso.
La estructura seguía siendo la misma, pero el aire se sentía más denso, como si estuviera cargado de electricidad. Entramos con cautela, y la esfera nos recibió en silencio. Su brillo parecía más tenue, como si aguardara algo. Roberto se acercó, intentando reconectar el generador, pero antes de que pudiera hacerlo, la esfera cobró vida por su cuenta. Un zumbido resonó en la sala, más intenso que antes. Las luces comenzaron a parpadear, y una serie de imágenes se proyectaron nuevamente en la pared. Esta vez, no eran visiones del pasado, sino una secuencia de eventos futuros. La esfera mostró escenas de caos, ciudades en llamas, naves surcando los cielos, seres similares a los que habíamos visto huyendo, y una sombra oscura avanzando sobre la tierra. Mi corazón se detuvo. Era una advertencia inconfundible, un mensaje que no podíamos ignorar. Lo que habíamos despertado no solo nos concernía a nosotros, sino a toda la humanidad. El murmullo que había sentido anteriormente volvió, pero esta vez era más fuerte, más urgente. Una voz se filtró en nuestros pensamientos, llenando nuestras mentes de pavor. «No hay tiempo», decía, resonando en mi ser. «Debéis prepararos». Fue en ese instante que comprendí. La interferencia, las imágenes, la presencia, todo estaba conectado. Lo que había estado oculto en la Antártida era una advertencia de una amenaza inminente. Y nosotros, los que habíamos tenido la suerte o la desgracia de descubrirlo, éramos ahora parte de algo mucho más grande. El murmullo resonaba con fuerza en mi mente, como un eco que exigía atención. Aquella voz, tan clara y aterradora, me instaba a actuar, a comprender lo que se avecinaba. Miré a mis compañeros, sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Era evidente que estábamos en una encrucijada. Si no hacíamos algo, la visión que habíamos presenciado podría hacerse realidad. Roberto, que había estado tratando de recuperar la calma, sugirió que exploráramos más la sala. Quizás había más pistas ocultas, algo que pudiera guiarnos. «No podemos quedarnos aquí parados esperando», dijo, mientras su mirada se posaba en la esfera, que todavía pulsaba con un brillo inquietante. «Debemos descubrir cómo podemos cambiar el curso de lo que vimos». Asentí, y nos dividimos en grupos pequeños para investigar la sala. Mientras examinaba una de las paredes, noté que había símbolos que parecían estar organizados de una manera específica. Era como si formaran un patrón, una secuencia. Sentí que mis conocimientos de lingüística podrían ser útiles. ¿Podría ser un mensaje? Mientras tomaba notas, la voz seguía resonando en mi mente, insistiendo en que había algo más que necesitábamos entender. Elena, que estaba revisando un panel más alejado, gritó de repente: «¡Miren esto!». Se había encontrado con un dispositivo pequeño, similar a un comunicador. Mientras se lo pasaba a Roberto, el objeto cobró vida, proyectando hologramas de naves y seres que nunca habíamos visto antes. Eran entidades aladas, con una estructura física que parecía desafiar la lógica. Había algo que conectaba a esos seres con lo que habíamos visto anteriormente. «Creo que esto es una especie de registro», dijo Roberto, mientras manipulaba el dispositivo. «Podría contener información sobre su tecnología y la amenaza que se aproxima». Pero antes de que pudiera profundizar más, un estruendo resonó en la estructura, seguido de un temblor que hizo vibrar el suelo. Era como si la base estuviera reaccionando a nuestra presencia, y la esfera comenzó a brillar intensamente, proyectando imágenes de los seres alados. De repente, una sombra cruzó la entrada. Mi corazón se detuvo. Había algo en la penumbra, un movimiento que no podía ignorar. Era el momento en que la curiosidad se transformó en miedo palpable. Miramos hacia la entrada y lo que vimos nos dejó paralizados. Una figura humanoide emergió de la oscuridad, con una presencia que desbordaba misterio. Era un ser alto, envuelto en una vestimenta que parecía fluir como un líquido negro. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero sus ojos brillaban con una luz que revelaba inteligencia y conocimiento. «No temáis»,
dijo con una voz profunda y resonante, que parecía llegar a nosotros sin usar palabras. He venido a ayudar. El grupo se quedó en silencio. La incredulidad y la esperanza luchaban en nuestras mentes. Era un ser que se parecía a los que habíamos visto en la proyección, pero su aura era diferente. Conozco la advertencia que habéis recibido, continuó, acercándose a la esfera. Lo que se aproxima es una fuerza que busca desestabilizar el equilibrio del universo. Debéis prepararos. ¿Quién eres?, preguntó Elena, su voz temblorosa. ¿Por qué nos ayudas? La criatura hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Soy un enviado de aquellos que una vez habitaron esta tierra. Vengo a ofrecerles una alianza para combatir la oscuridad que se aproxima. La gravedad de sus palabras caló hondo en mí. No solo estábamos frente a una amenaza, sino también ante una oportunidad única de unir fuerzas con seres de otro mundo. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo que la decisión que tomáramos en ese instante cambiaría el rumbo de la historia. La figura extendió una mano hacia la esfera, que comenzó a emitir un brillo que iluminó toda la sala. Debéis aprender a usar la tecnología que aquí se encuentra. Juntos, podemos enfrentar lo que está por venir, pero el tiempo es esencial. La oscuridad se acerca. Con esas palabras resonando en nuestros corazones, entendimos que no había vuelta atrás. Nuestra misión había cambiado. Ya no se trataba solo de explorar o entender. Ahora debíamos prepararnos para luchar. El ser iluminó la sala con un resplandor que parecía atravesar nuestras almas. Debéis ser los guardianes de este conocimiento, afirmó, su voz resonando como un eco distante. La tecnología aquí contenida puede ser nuestra salvación, pero solo si trabajamos juntos. Mientras nos dirigía hacia la esfera, comenzó a mostrar imágenes de lo que estaba por venir. Naves oscuras surcando los cielos. Un ejército que avanzaba hacia nuestro mundo. Era una visión aterradora, y la urgencia se sentía en el aire. El ser activó los paneles de control que habían permanecido inertes hasta ese momento. De pronto, una serie de datos fluyeron ante nuestros ojos, revelando ubicaciones de recursos esenciales que debíamos reunir. Debéis encontrar aliados, continuó. No podéis enfrentar esta amenaza solos. La presión aumentaba y, de repente, un estruendo resonó por la base. Las luces comenzaron a parpadear y sentimos que el suelo vibraba bajo nuestros pies. «¿Es ahora o nunca?», grité, mientras el ser extendía su mano hacia la esfera, que empezó a emitir un brillo intenso. La imagen de una nave oscura se proyectó ante nosotros, acercándose rápidamente. «Debemos actuar», dijo el ser. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a preparar el equipo que habíamos encontrado en la base. La atmósfera era densa, el tiempo se agotaba. Mientras trabajábamos frenéticamente, la esfera se iluminó por completo, envolviéndonos en una luz cálida. «Este es vuestro legado», dijo el ser. «Protegedlo y luchad con valentía». Y con esas palabras, la esfera emitió un destello cegador. Cuando la luz se desvaneció, el ser había desaparecido, pero un profundo sentido de determinación quedó en nosotros. La base vibró una vez más, pero esta vez fue un temblor que parecía liberar una energía antigua. Al salir, el paisaje de la Antártida se presentó ante nosotros en un nuevo matiz. El cielo era más claro, como si la oscuridad que se acercaba hubiera sido ahuyentada por nuestra decisión. Miramos hacia el horizonte. Un mundo lleno de incertidumbre nos esperaba. Sin embargo, sabíamos que no estábamos solos. Habíamos despertado a un poder mayor que nos guiaba, y aunque el futuro era incierto, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. La aventura apenas comenzaba, pero el desafío de proteger nuestro mundo había sido establecido. En ese momento, comprendí que no solo habíamos descubierto una puerta a lo desconocido, habíamos encontrado nuestro propósito. La historia de nuestra lucha y resistencia contra la oscuridad continuaría, incluso si no sabíamos cómo. Con ese pensamiento, nos alejamos de la base
cada paso resonando como un eco de lo que estaba por venir. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en otro relato próximamente.